tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno. Día viernes. Sí, gracias a Dios que es viernes. Otra semana de transmisiones. Empezamos con este día en donde estamos hablando, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con la verdadera historia de Jesús. Por eso esta serie se llama Descubriendo al verdadero Jesús. Yo espero que hayas podido escucharnos en los demás mensajes, y si no es así, no te preocupes. Cada transmisión es por lo regular un mensaje único donde puedes entender el tema que vamos tratando. Te saludo si es la primera vez que te conectas. Recibe un cordial saludo. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Ulam. Están esta noche aquí en familia. Yachita Pacato, Examaday, Jania Castro, Idalia Castro, Andara Castro. Bueno, Dios te bendiga. Esperamos que estés cubierto porque últimamente están muy fríos los días. Hoy aquí, por lo menos en la zona oriente de la Ciudad de México, llovió un poco. Así es que ten cuidado. Y queremos mandar un saludo muy especial, ya que me lo estuvieron pidiendo a lo largo de estos días. Un saludo, a Nicaragua. Un saludo a Cuba. Mira, yo no sabía que nos seguían en Cuba. Un saludo allá en Cuba. Un saludo también aquí en México, sobre todo a nuestros hermanos que pues nos están retransmitiendo ya en el estado de Morelos, aquí a los hermanos del estado de México, de la capital en Toluca, y también a los hermanos que nos han hecho varias invitaciones del estado de Hidalgo, de Pachuca y otras ciudades. Un cordial saludo, pero también un saludo a ti, que a lo mejor es tu primer acercamiento hacia la Biblia, la palabra de Dios. Quieres saber qué pasa con Jesús. Te quiero decir algo, te quiero decir que aquí en Masada Ulam preferenciamos por sobre todas las cosas la pureza de la doctrina, la pureza de la palabra de Dios, en el sentido estricto en que tratamos, si bien, de darlo lo más exacto posible de acuerdo a las herramientas que se tienen hasta el día de hoy, también en un sentido muy práctico. Así es que no te preocupes, todo lo hacemos en el sentido de poder ocupar todas y cada una de las enseñanzas que aquí te trasladamos, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús. En esta serie hemos estado hablando de Jesús, y para poder dar comienzo con ello te vamos a dar nuestras redes sociales. Nuevamente, perdón por si se me pasan ahí algunos hermanos. También en Estados Unidos me estoy acordando, sobre todo en el estado de Indiana, donde nos hicieron favor de comunicarse con nosotros ya hace unas horas. Un saludo, una bendición. Te damos nuestras redes sociales. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 558388. ¿A quién le llamas, ¿A quién le llamas? Miren, ya se descaró mi esposa aquí. A ver, de nuevo. El número es 5583882035 y el de línea directa al 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. También aquí me están mandando un mensajito. Que salude por favor a la Unión de Alianzas de Chimalhuacán. Pues reciban un saludo. Sobre todo a los hermanos que están aquí muy cerca, me están escribiendo, ¿verdad? Que están aquí en la Magdalena, que será unos 15 minutos en carro de aquí. Reciban un saludo, hermanos. Qué bueno que nos escuchan. Yo también por ahí he escuchado sus programas. Bendiciones, que el Señor los siga usando. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a hablar del Mesías, del Hamashiach, que es Jesús. Y esta enseñanza del Mesías pues nos la vamos a llevar en varias partes, porque sí, es un tema que me interesa mucho, nos interesa aquí en la congregación, que puedas entender a la perfección, porque entonces comprenderás la verdadera misión de Jesús. Muchos dicen y sobreentienden que fue un gran maestro, que fue un gran hombre, un gran filósofo, un gran ejemplo para la humanidad, etcétera, etcétera. Pero a veces no comprendemos totalmente cuál fue la verdadera misión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este tema se llama La misión del Mesías fue mal entendida.
¿Y por qué el título? Porque hasta el día de hoy sigue pasando. Hasta el día de hoy muchas personas no entienden a qué vino Jesús, no entienden cuál fue el propósito de todo lo que hizo, y debido a eso tenemos ideas tan equivocadas que desgraciadamente sirven para que otros se aprovechen de nuestra necesidad o de nuestra fe. Tengan cuidado con los farsantes, o como diría mi mamá, y también Stitch, el de Lilo y Stitch, tengan cuidado con los fantoches. Por favor, cuídense. Hay que entender la verdadera misión del Señor para que de esta manera podamos pues estar avisados, estar atentos a qué es lo que quiere de nosotros, a qué vino y para qué vino. Bueno, Jesús hizo muchos milagros y prodigios, nadie lo puede negar, está evidenciado, hay películas, hay libros, hay reportajes, hay documentales, inclusive hace ratito estábamos viendo uno muy interesante en History sobre Sodoma, cómo ya tienen los vestigios arqueológicos de la zona. Ya a mí me da a veces un poco de gusto, de risa, de gozo, el saber que cosas que aquí les enseñamos en la congregación, muchas de ellas apenas la ciencia las ha venido descubriendo en recientes fechas. Siempre les dijimos desde hace ya bastantes años que esta ciudad estaba en las orillas del Mar Muerto. Y ahí te platicaré luego una enseñanza especial acerca de las cuestiones arqueológicas que certifican lo que la Biblia dice. Y nada más como dato cultural, por si quieres averiguar un poquito más, el lugar arqueológico es Tal el Hammam en el Valle del Jordán, en el Valle Norte del Jordán, en donde se han encontrado varias cosas acerca de situar ahí a Sodoma, y que verdaderamente hay vestigios de que esa ciudad fue destruida por fuego. Pero bueno, ya hablaremos de cuestiones de ese tipo que están también bien interesantes, como me gusta hablar de ciencia. Pero vamos a hablar entonces de la misión de Jesús. Decía yo que Jesús hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios, sanó enfermos, resucitó muertos, calmó tempestades, alimentó multitudes, demostró completo señorío sobre el mundo espiritual, todos los espíritus se le sujetaban. No obstante que muchas personas lo atestiguaron, no obstante que pues ningún ser humano podría haber hecho lo que él hizo, no fue aceptado como Mesías por Israel, por su nación, por su pueblo. ¿Tú por qué crees que pasaría esto? Porque esperaban algo más, yo siento que esperaban algo más, pomposo, más... A ver, explica para que nuestros amigos en Centro y Sudamérica, porque no entienden, luego aquí me estaban escribiendo la otra vez que una palabra que dije, que allá es otra cosa, que me dio mucha risa, pero a ver, explica qué es pomposo, por favor. Nacer en una familia, no sé, de reyes, o por lo menos la familia muy, muy, muy reconocida, con tener Un rockstar. algo así. Sí, casi que querían un rockstar o alguien así como la familia real de Inglaterra, ¿verdad? Se me ocurre. O hay un superdeportista igual de famoso como Cristiano Ronaldo. Así, no me refiero a esas actividades, sino a esa envergadura, ¿verdad? Muchos creemos, yo también comparto esa idea, que ellos esperaban pues algo ahí super, mega, hiper, recontra, super, wow, de ser humano. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque está bien padre tener una opinión personal, pero pues vamos a cimentarla sobre terreno fijo, ¿verdad? Sobre terreno inamovible. Te decía que podíamos pensar que estas credenciales de milagros, de prodigios, de poder sobre el mundo espiritual, ya por default deberían haberlo proclamado automáticamente como el Mesías, pero lo que se nos dice, por ejemplo, en Juan 1:11 es muy diferente. Juan 1:11. Sí, es Juan 1:11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cuál pusiste? ¿Cuál puse? Juan 1. 11:1. No, al revés, 1:11. Ajá. Bueno,
dice, ¿verdad?, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Ahora, ¿tú por qué no recibirías a alguien de tu familia, de tu estirpe, de tu nación? Supongamos te vas al extranjero, te dicen en tu casa, ay, te voy a mandar a alguien que te va a ayudar allá en donde estás. Y de repente llega el primo que nadie quiere, el tío que es muy chistoso y que a todo mundo le causa gracia. Pues es lógico, ¿verdad?, que a veces tenemos ideas preconcebidas de lo que consideramos nosotros adecuado para X o Y situación. Después de 3 años y medio que duró su ministerio, esto es importante porque luego me han contactado personas que me dicen, no, es que te llevo tantos años acá y con trabajos he compartido el evangelio a tantas personas, o hay ministros inclusive que me han escrito que solo tienen 20 personas, 30 personas en su congregación y tienen ahí 14, 20 años. Bueno, el Señor Jesús después de 3 años y medio solo tenía 120 seguidores. Tenía más, pero acuérdate que después la mayoría, bye bye. La mayoría se fueron, solo quedaron 120 fieles. Así es que, hermanos, pues muchos podemos decir pertenecer, pero la fidelidad, perdónenme, la fidelidad se demuestra, ¿verdad? Aquí, estos 120 solo eran los que comenzaron milagrosamente el inicio de lo que hoy día llamamos tú y yo la Iglesia de Cristo. Fíjate cómo lo dice el apóstol Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. Se puso en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. En una de las profecías acerca del Mesías se escribió que sería precedido y desechado entre los hombres. Ahora, ¿cómo lo dice Isaías en tu versión? Isaías 53:3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Wow. El Mesías, lejos de la idea preconcebida de ser el que traía respuestas en ese momento, el que libertaría al pueblo de Israel, el que sería más grande que David, el que sería más poderoso y más sabio que Moisés, con más grandeza que el propio Salomón. Había una profecía que no sé por qué se le nublaría en la mente a los estudiosos en ese momento, a los expertos en la escritura, cuando Isaías claramente decía que iba a ser despreciado y desechado. ¿Por qué? ¿Por qué les causaría asombro el ver que el Mesías prometido no era lo grandioso, lo majestuoso, quizá hasta lo extravagante, quizá hasta lo elocuente, quizá? Y sin en cambio, era un hombre común y corriente, porque así se veía. Era una persona nacida de un vulgo popular. ¿Se acuerdan cuando dijeron, ¿puede algo bueno salir de Galilea? ¡Wow! Es como decirte, ¿algo bueno puede salir de tu barrio? Imagínate. Las grandes obras que Jesús llevó a cabo y que lo hicieron tan conocido entre el pueblo no fueron suficientes para vencer la crítica y el rechazo de los dirigentes religiosos, de los grandes ministros, de los grandes líderes. No obstante que vieron todo lo que él hacía, no obstante que había muchas personas que atestiguaban, no pudo evitar que siguieran criticándolo, no pudo evitar que siguieran rechazándolo. Grábate esto, amigo, grábate esto, a ti que quizá hoy es la primera vez que tienes por ahí quizá la curiosidad de aprender algo de Biblia. Cuando tú buscas de Dios, normalmente vas a recibir rechazos y normalmente vas a ser criticado. Esa es
digamos, la línea de trabajo por la que pisamos nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo y sobre todo los que somos obedientes a la palabra. Y ojo, si tú ya eres un cristiano ya ¿cómo le llaman cuando tienes muchos años? De cuna, ay, se me fue la palabra. Es como de pedigrí, pero en seres humanos. Ay, se me fue la palabra ahorita, bendito sea el Señor. Bueno, pero si ya eres un cristiano que llevas bastante tiempo, consideras saber mucho, ya tienes mucho conocimiento, pero hace mucho nadie te critica por tu fe, y hace mucho nadie te rechaza por causa de tu fe, yo que tú me ponía a revisar lo que estás haciendo, porque quiere decir que entonces el mundo te acepta cada vez más y más. Cuidado. Rechazaron los dirigentes a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco fueron para consolidar la lealtad de los indecisos corazones de mucha gente común y corriente. Te acabo de decir que hasta hace un momento, cuando el Señor les da el aviso que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, había 500. Pero los que estaban en el aposento alto y que lo recibieron solo eran 120. Perdieron 380 en el proceso. Muchos pueden ser seguidores, le decía yo a mi esposa, tristemente la Iglesia de Cristo, y pues lo digo de verdad con mucha tristeza, es que tiene más seguidores que apasionados discípulos. La mayoría se pueden llamar discípulos a sí mismos, pero para que el Señor Jesús los llame discípulos, tendríamos que ver si están entre los 380 o los 120. Tampoco estos hechos que él hizo fueron para consolidar la lealtad. Y sobre todo, no la lealtad física, sino la lealtad de corazón. Su misión, sus enseñanzas, estaban en contraposición a los propósitos de quienes ocupaban altos puestos en la nación. No es diferente ahora. La política, también podríamos decir que el bien común, o podríamos hablar de otra falacia que utiliza mucho la gente hoy día, que es lo políticamente correcto, a veces se van a contraponer a nuestra fe. Si bien la mayoría del mundo está aceptando como posibilidad de elección el aborto, ahora resulta que los revolucionarios, los caóticos somos nosotros que no lo aceptamos. Muchas veces tu fe, muchas veces el seguir a Jesús se va a contraponer contra, pues ahora sí que los propósitos que tiene muchas personas. Puede ser inclusive tu familia. A lo mejor tu familia tiene un propósito determinado, pero a lo mejor los propósitos de Dios son diferentes. Y de acuerdo a lo que dice la fe, de acuerdo a lo que dice su palabra, pues habrá veces que en tu familia tengas que poner 3 contra 2 y 2 contra 3 con tal de cumplir el propósito de Dios. Ahora eso trasládalo a una iglesia, a un país, a una nación, a un continente. Y te vas a dar cuenta que normalmente el cristianismo es un movimiento contracultural, por lo menos en la actualidad. Desde ese entonces estaban la enseñanza, la misión de Jesús en contraposición contra los que tenían altos cargos. La mayoría de los que lo vieron y escucharon malentendían su misión. Hay muchas personas que yo me encuentro, por ejemplo, que me escriben y que me dicen: no, es que le he pedido a Dios 25 veces que por favor me haga este milagro. A ver, momento. Es nuestra labor orar, es nuestra labor insistir, pero eso no garantiza que Dios va a hacer nuestra voluntad. Él siempre va a obrar en beneficio de nosotros, no en lo que creamos que sea benéfico, sino en lo que verdaderamente nos va a ser benéfico. Y eso puede incluir que quites a personas de tu camino, puede incluir que renuncies a trabajos muy buenos, puede incluir una serie de cosas que pueden estar envenenando tu alma, frenándote tu desarrollo, en tu crecimiento, en tu madurez, inclusive en tu vida espiritual, pero tú no te das cuenta. Pensamientos para bien tengo de ustedes, dijo el Señor a través del profeta Jeremías, ahí en el 29.
Pensamientos para ustedes tengo de bien y no de mal. La gente entiende mal la misión de Cristo. Yo veo cómo, por ejemplo, son manipuladas muchas personas. Hace un ratito tuve que apagar la televisión, me cansé de estar viendo lo que estaba viendo. Ven por tu milagro, llama por tu milagro, pero no se te olvide tu ofrenda, no se te olvide tu promesa. Y digo, bueno, si bien son importantes las finanzas para que el evangelio se siga regando, no es un negocio a través del cual nosotros podamos sacar rendimiento como tal. Eso no es bíblico. Por eso muchas personas están vacunadas contra el evangelio, por todos aquellos que lo utilizan como un negocio, como una empresa. Hay que tener cuidado, pero no solo eso, hay quien entiende mal la misión y desgraciadamente caen en manos de personas que nada más les dicen lo que quieren oír. Si tú eres de las personas que dices, es que no me siento a gusto, es que lo que dicen me ofende, qué bueno que todavía eres sensible a la palabra de Dios. Porque hay personas que tienen tan adormecido el entendimiento y tan crecido el ego que solo quieren tener la razón, que les cumplan sus caprichos y que ellos sean los aparentes ganadores en una discusión o en una cuestión doctrinal. Cuidado, tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que esperaban los judíos de Jesús? Bueno, por último, porque me la mencionaron entre semana. Aquellos que te dicen, pare de sufrir, venga Jesús y pare de sufrir. Mira, yo no sé por qué sigues viendo esos programas, por qué le sigues creyendo. Tú no vas a dejar de sufrir por conocer a Jesús. Más bien vas a entender que el sufrimiento tiene un porqué, es un detonador de madurez, de fortaleza y de propósito. No vas a dejar de sufrir. Pero como a la gente no le gusta sufrir, prefiere hacerle caso a charlatanes. Y perdón, pero es la verdad. Tanto está mal que tú asistas a un lugar donde los requerimientos para que te congregues sean mínimos. Me refiero a que sabes que saliendo de la congregación, de la iglesia, del templo, puedes hacer lo que te pegue en gana, porque nada más cumples cuando estás adentro, como a los que son extremadamente religiosillos o a los que son extremadamente torcidos. Por eso es bien importante que tú sepas qué dice la Biblia. Que tú sepas verdaderamente de raíz qué es lo que enseña el Señor. La misión del Mesías no era venir a cumplir los deseos de los que se querían levantar en armas. La misión del Mesías no era el que pudieran volver a tener riqueza como en la época de David. La misión de Jesús no es actualmente el que, por ejemplo, termine con la pandemia. No lo es. Y perdón, para todos los que están diciendo, es que no lo es. Y no lo es porque desgraciadamente el ser humano en el sufrimiento entiende mejor, porque luego está tan acostumbrado a vivir en jauja, a vivir en opulencia, a vivir como que la vida dura siempre y todo es eterno y nunca se te va a acabar nada, que a veces nos tienen que meter en esta situación. Lo siento y de verdad no sabes cómo me duele los miles y los millones de muertos que ha habido alrededor del mundo. Pero tuvo que venir algo como esto. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo las transmisiones, como nunca he tenido un afluente de gente que se contacta. Ni hablar. Tienes que entender cuál es la verdadera misión de Jesús. ¿Cuál fue la verdadera misión del Mesías? Los judíos, ¿qué esperaban? Vamos a partir de ahí. Mira, ya llevamos casi la mitad del tiempo. Vamos a partir de ahí para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Los judíos conocían muchas de las profecías acerca del Mesías. La respuesta es sí. Mesías significa escogido o ungido. Es el significado de la palabra en hebreo. Ellos, los judíos, no me refiero a todos, pero por lo menos los dirigentes judíos, creían firmemente que el Mesías sería, como hace un ratito lo dijimos, un poderoso y triunfante rey terrenal que los libraría de la opresión romana y que establecería nuevamente un reino judío grandioso e independiente. ¿Te acuerdas de los sabios de Oriente cuando vinieron a buscar al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que preguntaron? Ahí en Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2. Después que Jesús
nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella, hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Fue la pregunta tácita. Fue la pregunta tácita puntual que hicieron. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que entendió Herodes? Vamos a ver. El rey Herodes, quien gobernaba Judea bajo el dominio de Roma, entendió claramente que el Mesías que los judíos esperaban iba a ser otro rey. Por eso se enojó. Es lo que él entendió. Y por consiguiente vendría a ser su rival. Así que entonces llamó a los príncipes, sacerdotes y escribas para preguntarles algo. Ahí mismo en Mateo 2, del 3 al 16. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, aquí, ya sé que fue largo. Principalmente Herodes pregunta dónde había de nacer, y luego en la narración que hacen de Juan el Bautista, Juan nos revela a qué viene el Mesías. No viene, si te fijaste, no viene como que a llenar a todo el mundo de albricias, ahí les van unos dulces, ahora le tengan, necesita dinero, venga, tenga cuenta en el banco. No les dice, a ver, ¿quién quiere, no sé, estrenar zapatos? O no les dice, cualquier propósito que quieras, tienes derecho a pedirme 3 deseos. Así la gente piensa que es Jesús. Tristemente, la gente cuando no entiende, piensa que eso es lo que viene a ser Jesús. Nuestro Señor, el Mesías. Cuando Herodes entiende mal el concepto Mesías, el concepto rey, él automáticamente pensó en su posición de poder, que estaba en peligro, en su posición política, en su poder en el sentido estricto de influencia sobre el pueblo. Iba a perder todo eso que él había ganado. No olvidemos una cosa, espero que te guste la historia, pero Herodes, padre, y que es el hijo, ya después cuando está Juan el Bautista, son impuestos por Roma. Roma les ayuda a ascender al poder. Antes de ellos había una generación de dirigentes sacerdotales llamados los asmoneos, que venían directamente de los macabeos.
que fueron un grupo que peleó cuando estaban invadidos por los seleucidas o seleucos griegos, descendientes de los 4 generales de Alejandro el Grande, que tenían control en ese momento en Jerusalén. Bueno, fueron derrocados por los romanos, por eso Roma en ese momento tiene el control de Jerusalén, y este Herodes asciende al poder, Herodes padre, porque lo impusieron los romanos. Entonces imagínate, ni siquiera fue por una cuestión de que dijéramos como en Inglaterra, que dicen que viene por línea de hereditaria, no. Fue alguien que le impusieron políticamente a Jerusalén, alguien que pusieron políticamente a Israel, por eso nadie lo quería. Ve ahí el peligro y brinca. ¿Cuántos nosotros muchas veces el Señor Jesús viene a nuestra vida? Y perdón que esta enseñanza esté sonando más a prédica, pero así me viene y así la doy. Pero ¿cuántos muchas veces viene el Señor Jesús a nuestra vida y también vemos amenazada nuestra posición de poder, nuestra elección, nuestro gusto, nuestro hacer lo que nos pega la gana, nuestro a mi manera, nuestro etcétera, etcétera, etcétera? E igual que Herodes, de repente buscamos cuestiones para impedir que lleguen a ello. Lo que él primero preguntó fue: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y la función del Cristo, la función del Mesías, es sintetizada aquí en lo que acabo de leer, nos es revelada hasta cierto punto, aunque ya lo sabíamos desde el Antiguo Testamento, por Juan el Bautista. En el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, Cristo en español, tiene el mismo significado que Mashiach o Mesías en español, que significa ungido, que es referencia a alguien que Dios escogió especialmente. Tanto Herodes como los dirigentes judíos pensaban que el título Cristo era un sinónimo de rey de los judíos, conforme a la expectativa general de esa época y lo que la gente pensaba. Muchas veces también cuando nosotros leemos, es que somos hijos del rey, es que el rey de todo, el rey de la gloria, el rey de los cielos, el rey del universo, y automáticamente no decimos él es el rey, sino que nos acomodamos nosotros hasta esa posición y queremos un trato, wow. Queremos un trato de dignatarios, de no sé qué. ¿Quieres verdaderamente que te traten como príncipe, como rey? Compórtate como tal. Estos tremendos tenían una expectativa general en el sentido de que el rey de los judíos tendría que ser aquel que iba a dirigirlos para volver a tener el esplendor que alguna vez tuvieran. Hay muchas personas que yo me encuentro, perdón que lo diga, pero hay muchas personas que yo me encuentro que vienen de una vida en el pasado, en donde tuvieron buenas épocas, como todos, porque todos hemos tenido buenas épocas en el pasado. No hay uno solo que pueda decir, ay no, toda mi vida fue un mar de lágrimas. No, si tú lo recuerdas, has tenido buenas épocas. Y a veces llegan pensando, ay no, pues ojalá que en Cristo te tenga esa época de nuevo en mi vida, pero ahora con Cristo. Pero recuerda que tal vez en esa época, al no conocer a Cristo, esa prosperidad, esa alegría tal vez falsa, ese tener a la pareja que tú querías, tal vez que no era la adecuada en ese momento que tenías alegría, al estar sin Cristo no podríamos garantizar que eso era correcto, bueno y edificante para ti. ¿Cómo queremos poder vivir atrapados en esa situación? Cuando yo me encuentro a alguien que me dice, ay, es que cómo extraño aquellos años, wow, yo digo, de verdad, no he entendido nada Cuando los encuentro atrapados en canciones antiguas y de momentos que estuvieron aparentemente mejor, digo, de verdad no hemos entendido nada. En el Evangelio, una de las misiones del Mesías es llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Todo lo que viene para adelante, del lado de la mano, o agarrados de la mano de Cristo, tiene que ser mejor. Y no mejor en el sentido material, mejor en el sentido espiritual. Porque si ahora en el pasado yo vivía con dolor, con sufrimiento, por no entender cómo pasaban las cosas y por qué pasaban, ahora en Cristo debo de entenderlas, y si aún no las entendiera, debo de tener esperanza de que todo esto es con un propósito de que me vaya mejor, de que mi alma esté pura, que esté limpia, de que yo mismo pueda crecer, pueda madurar para tener otras expectativas acerca de lo que es la verdadera felicidad. Esperaban un Mesías, pero esperaban realmente un rey que los posicionara en
pues en un pedestal, como cuando lo llegaron a estar como David, que todo el mundo les tenía miedo, que les pagaban tributo, que tenían, no sé, construcciones muy buenas, ciudades fortificadas, bueno, que Israel era el reino más próspero. La expectativa de que Cristo sería un rey concordaba con lo que ellos entendían, que también sería un descendiente de David. Lo asociaban mucho, este asunto de que como es descendiente de David, pues ellos también tendrían que tener la misma, ¿cómo decirlo? La misma unción, la misma preferencia, el mismo trato privilegiado que como el que tuvo David. ¿Se acuerdan? No sé si te acuerdas, si has leído Biblia, y si no, Mateo 22:42 nos dice que Jesús le pregunta algo a los fariseos de cómo ellos tenían un concepto de cómo tenía que ser, el Mesías. Mateo 22:42 plantea esto que les pregunta Jesús. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. No lo pensaron, de David. Y si era hijo de David, en el sentido de herencia, no que fuera hijo genealógico, sino en el sentido de esa línea de familia, pues tendría que ser algo fabuloso, y por lo tanto, pues todos iban a comer de esa rebanada, de ese pastel. 2 ciegos le llamaron hijo de David. También la mujer cananea lo llamó hijo de David. Los 2 ciegos de Jericó lo llamaron hijo de David. Cuando Jesús sanó a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo, toda la gente se quedó asombrada y toda la gente decía, ¿será este aquel hijo de David? A su entrada en Jerusalén fue recibido con exclamaciones de Hosana, Hosana al hijo de David. Y como David era un rey, que tenía que ser Jesús, como Mesías, un rey. Y con todo el sentido de la palabra, no entendían que su reinado iba más allá de lo material. El número y la magnitud de los milagros que Jesús hizo, milagros que, vuelvo a repetir, nunca han sido igualados en la historia de Israel, ni siquiera por los grandes profetas, llevaron a la gente a la conclusión de que él tenía que ser el Mesías profetizado. En Juan 7, verso 31, dice lo siguiente. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. La gente se daba cuenta y decía, es que no puede ser que venga otra persona más grande que esta, porque nadie ha hecho lo que este hombre ha hecho. La pregunta ¿era el momento para restaurar el reino como ellos creían? Los judíos deseaban que apareciera el hijo de David, a quien esperaban como el que habría de restaurar el reino de Israel bajo la dinastía de David. En cierta ocasión, cuando Jesús milagrosamente alimentó a una multitud de 5,000 personas, ellas estaban convencidas de que él era el profeta que había de venir al mundo. Lo dice Juan 6:14. Esa era una alusión al profeta, a la profecía que dio Moisés cuando él dijo, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo, que está registrado en Deuteronomio 18:15 al 19. Los discípulos de Jesús también lo identificaron como ese mismo profeta. En Juan 1:45 hallamos esa respuesta. Dice Juan 1:45, ¿verdad? Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Wow, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Qué mejor rey se podría tener que uno que hiciera milagros? Pensamos como la gente, ¿qué mejor rey se podría tener que uno que nos alimentara? Que nos pusiera en el top 10 de las naciones más fabulosas del mundo, que nos trajera todo el turismo, que pusiera el Producto Interno Bruto muy alto, que pusiera tantos trabajos que no hubiera nadie desempleado. O sea, porque ese es el Dios al que acude la gente hasta el día de hoy, pensando que le va a resolver mágica y milagrosamente todas las cosas. Tú y yo a veces también estamos equivocados en la misión del Mesías.
¿Qué pasa aquí? Este milagro, el de la multiplicación, provocó una reacción unánime de hacerlo rey ahí mismo. La gente al ver que les dio de comer, no, este es el rey, hagámoslo rey, sí, que viva el rey, que viva el rey. La mayoría sucumben ante la vanidad. ¿Qué harías tú ante tanto reconocimiento? Si alguien te llegara y te dijera, ay, no, vas a ser el mejor vecino de la cuadra y te vamos a hacer una fiesta. Ay, yo te aseguro que no dirías que no. Te vamos a hacer una comida. El gobierno te reconoce como el ciudadano del año. ¿Qué harías? La mayoría sucumbiríamos. Pero ¿qué hizo él? Juan 6, 14 y 15 nos lo dice. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, ¿en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo? Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Se les desapareció. La misión de Jesús entonces no era el de ser rey humano sobre un poderoso Israel. La misión del Mesías no es la de ser un rey para que tú seas un humano sobresaliente, apoderado, o ¿cómo dicen hoy? Empoderado, ¿verdad? Adinerado. Hay que tengas 50 millones de seguidores en el Facebook o en Twitter o en donde quieras. Nuestro grado de relevancia es otro. No es apoyado sobre la soberbia, ni siquiera por el reconocimiento de los demás. Ni siquiera por eso. La misión de Jesús no era restaurar el reino de Dios en ese momento, como no lo es ahora. La misión de Jesús, del Mesías, no es el hacerte tan prominente que por el grado de importancia que tengas puedas hablar de él y se convierta mucha gente. La función del Mesías es hacerte tan consciente de que eres parte de una familia y que necesitas hacer tu parte para que tejamos redes y alcancemos a los más posibles. El que entiendas en que tienes una familia aquí en la tierra de gente que comparte tu fe, pero que tienes que entender que todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que cubrir nuestra cuota de actividad, aún ahorita que estamos aislados. Porque sí está buena la pedidera, Señor, que no pierda mi trabajo, Señor, que siga conservando la salud, Señor, guarda mi salida y mi entrada, Señor, que la escuela de mi... Sí, pero ¿tú qué estás haciendo para Dios? La misión del Mesías fue hacerte poco importante para que tú lo hagas a Él importante. Pero cuando tú no haces a Jesús importante y tú te sientes menos importante, bueno, ya la autoestima creo que es cosa de locos, está por los suelos. Aún después de su muerte y resurrección, sus discípulos todavía pensaban que restauraría el reino davídico en esos días. ¿Cómo ves? Se murió, resucitó, y vemos testimonios en la Biblia de que no entendían. Les tuvo que abrir la mente a los dos que caminaron con él hasta Emaús. Se le tuvo que aparecer al tremendo de Tomás para que creyera. ¿Cuántos años caminó con él? ¿Cuántos milagros vio? Y no podía creer lo que le decían los demás testigos. ¿Cuántas veces les dijo que él iba a ascender al Padre? Y fue hasta que lo vieron irse, que inclusive dos varones tuvieron que decirles, hey, no se preocupen, va a regresar. Él dijo que va a regresar. Él ha venido a poner por prueba la obra de cada quien. Ha venido a llamarte a su familia. Ha venido a llamarte y a entrar en conciencia, si es que todavía tienes escamas en tus ojos y nublado tu cerebro, en que tú eres una creación perfecta, tú eres un hijo al que Él ha llamado porque quiere que formes parte de su familia. Que entiendas que no es lo que tú quieras, sino lo que Él quiere para ti. Sus mismos discípulos, aún después de muerto y resucitado, no entendían ni de qué se trataba la cosa.
Todavía estaban pensando en el líder que se iba a levantar, que los iba a engrandecer, que los iba a enriquecer, que le preguntaron esto en Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Todavía le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No habían entendido nada. A veces yo me desespero, te quiero confesar. Pero no se lo digas a nadie. A veces yo me desespero porque parece que predico en el desierto. Porque parece que la enseñanza que yo me tardo horas de rodillas, estudiando, leyendo, no hace mella en la mente ni en el corazón de los que me escuchan. Yo espero que tú me escuchas y haga algo en ti. Mi mayor oración con el respecto de todo lo que yo doy con respecto de Dios es que pueda desembocar una reacción en las personas que me escuchan. Pero digo, leo pasajes como este donde los discípulos todavía viendo todo lo que vieron, muerto, resucitado, y todavía decían, ¿y sí será que se va a levantar todo? Y que yo te digo una cosa, tú puedes estar bien, no obstante todo lo de alrededor esté mal. Entiéndelo. Los días que ya se fueron, ya se fueron. Aún cuando se encuentre la vacuna contra esta pandemia, va a haber otras. Va a haber otras crisis económicas, va a haber falta de trabajo. La Biblia lo dice claramente, los días son malos y hay que aprovechar el tiempo. No se te olvide eso. No hagas una falacia en tu mente pensando en que va a volver todo a la normalidad. Nada va a volver a ser igual. Puede mejorar, sí, pero no se te olvide que hay profecías que están por cumplirse. A veces nosotros los seres humanos no entendemos todos los aspectos del enigma profético que Jesús nos revela. A veces esta corriente contracultural de ser cristiano nos obliga a hacer cosas que no entendemos, pero cuando vemos el resultado decimos, ¡guau! Bebe el agua de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente. Y a veces decimos, es que nadie me ayuda, es que a nadie le importo, es que nadie me tiende la mano. Y la Biblia dice, ¡ey, ey! Bebe el agua de tu propia fuente. Como para obtener tienes que dar. Parecería ilógico. Y así te puedo nombrar muchos antítesis que están en la Biblia aparentemente. Pero recuerda una cosa. La misma revelación de Jesús a la humanidad es un asunto que todavía no lo entienden muchas personas. Jesús no vino a hacerte la vida más fácil. Por lo menos esta no. Sí te viene a ayudar, sí te viene a bendecir, sí te sostiene en tiempos de flaqueza, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de necesidad, pero no es el principal objetivo. Es crecerte, es madurarte, es fortalecerte, es enseñarte de lo que puedes y eres capaz, para que en la eternidad, que ese sí es el principal propósito de Jesús, que te está ofreciendo y que aceptaste, y que esperemos la conserves, puedas ver realmente la grandeza y la gloria de su majestad, porque nos va a tocar, si así lo decides, si así lo quieres, si así te disciplinas a hacerlo, formar parte, ahora sí, de una nación de reyes y sacerdotes. Pero todo esto hasta que Cristo venga. Así es que, príncipes, princesas, a comportarse como tal. El Mesías, el ungido, el escogido, nos vino a abrir brecha. Nos vino a enseñar que sí se puede. Nos vino a mostrar que hay un camino diferente, que se puede triunfar sin ser tranza, que se puede ser fuerte sin ser agresivo, que se puede amar a los demás a pesar de que te odien, que te puedes acercar al Padre a pesar de que todo tu entorno se burle, que puedes librarte de todo el mal si tú estás bien y en presencia de Dios constantemente. Hay muchas promesas
Yo espero que creas en ellas, que las tomes y que recuerdes que Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Solo me resta decirte, Dios te ama y te ama de una manera tan enorme que por eso dio a nuestro Señor Jesús, el Mesías, para que todos pudiéramos tener acceso a Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo te invito a que si no lo has aceptado, le invites a venir a tu vida, le digas: Señor Jesús, reconozco que no he sido el mejor administrador, que no he sido el mejor ser humano, que no he sido el mejor padre, el mejor hijo, la mejor hija, la mejor esposo, esposa, etc. Ayúdame. Yo no creo que me hayas traído a este mundo a sufrir nada más. Yo creo que tengo un propósito. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho que no están acordes con lo que tú enviaste para nosotros como seres humanos. Perdona mis pecados. Acepto tu único sacrificio en la cruz para perdón de todos aquellos que te buscan. Te nombro mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Y para ti que quizá tienes un tiempo alejado de Jesús, yo nada más te voy a decir un atributo que me gusta mucho de Él. La persona más maravillosa que ha pisado esta tierra. Falleció por una muerte terrible, con los brazos abiertos, pero resucitó. Y aunque ya no está en esa cruz, yo sé que sigue teniendo los brazos abiertos para recibirte a ti y a mí de nuevo. Reconcíliate, ven. Como dice Isaías, ven. Pongámonos a cuentas, dice el Señor. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Ven, a ti que te has enfriado, ven. A ti que de repente te has vuelto medio materialista, ven. Despójate un poco de ese peso y recupera tu espiritualidad. Ven. El Mesías nos abrió camino. El ungido nos está esperando. Amén. Pues yo espero que pueda serte bendición todo lo que acabamos de decir. Mi nombre es Israel Chapa y estuvieron conmigo Y Dalia Castro. Maxamadaí, Yesita Pacato. Jania Castro. Lara Castro. Bueno, pues descansen. Viernes. Mañana toca jóvenes. Si nos gusta acompañar, si por ahí tienes problemas en el sentido de que estás chavo, y no en el mal sentido del denostativo que utilizan esa palabra, si estás joven y no sabes cómo compartir tu fe, cómo poder defender tu fe delante de tu grupo de amigos, cómo poder evangelizarlos. Mañana vamos a estar hablando de eso, porque luego sí te entiendo, es difícil la crítica, es difícil la opresión social, es difícil hablarle a gente que a lo mejor pues ha compartido contigo escuela, o son de tu cuadra, o son tus amigos de chat. Vamos a estar hablando de eso. ¿Qué puedo hacer para defender mi fe en Dios? Descansa, que Dios te bendiga, y por sobre todas las cosas no olvides que Dios esté esperando lo mejor de ti y de mí. Señor te bendiga. Buenas noches. Shalom.